Listo, perfecto. Es que a Gloria. Eh, sí, sí, claro. Bueno, sí, mi amor, aunque ella es la que va a presentar, yo simplemente hago la apertura. Me invita a sí. Es importante que se señalan los tiempos de finalización, porque si no cerramos acá a esa hora no podemos dar inicio, o sea, puede que nos saquen del enlace y lo utilicen otras personas, puede que simplemente se corte porque ya alguien lo está utilizando. Ok, Estamos muy limitados. listo. No, de ya. Listo. Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Si es necesario. Sí, sí. ¿Me están escuchando? Hola. Me lo tengo que meter en la boca. Sí, sí Conclusión. se escucha, Erika. Sí, pero sí se escucha, sí se escucha. Sí, perdón. Bueno, ya saben que estamos en la mesa de salud mental, ¿cierto? Quedó muy claro. Em, Buenas tardes a todos. Veo caras conocidas, otras no. Em, Les damos la bienvenida a este espacio diseñado y planeado por los egresados de la Maestría en Salud Mental de la Facultad Nacional de Salud Pública. Tenemos como invitada especial a la profesora Vilma Restrepo, gestora de este programa que tuvo su inicio en el 2010. En el 2010 tuvimos la primera cohorte de estudiantes, ya hoy estamos en la sexta cohorte. Muchas gracias, Vilma, por acompañarnos. Para nosotros es muy importante tenerte aquí porque fuiste también profesora de las que hoy, digamos que estamos a cargo de este programa, que es un plan de vida para muchos de los que estamos aquí y espero que para los egresados que hoy nos acompañan también lo sea, que este sea un espacio vital para todos. Vamos a tener una programación hasta las 3 de la tarde aquí en este espacio. Vamos a tener 4 ponencias, entre ellas vamos a tener de unos egresados que están en el extranjero y nos van a compartir su experiencia desde allí. Vamos a abordar temas, diversos temas, vamos a trabajar Eneida nos va a traer una presentación de su experiencia en el ámbito educativo, con la relación que tienen los docentes en esos contextos educativos. Marta Martínez nos va a presentar su experiencia como acompañante en procesos de bienestar universitario con estudiantes universitarios. Esteban Páez y Elena Montoya, egresados, nos van a mostrar como esa bitácora de viaje que han tenido que hacer ellos como migrantes en otros países, en Australia y en Estados Unidos, y cómo desde allí ven esta experiencia y la formación que vivimos en salud mental. Y Laura Múnera, que es funcionaria del Ministerio de Salud en el grupo de salud mental del ministerio, nos va a presentar su experiencia. Laura tiene una amplia experiencia en en todos los programas de prevención de suicidio que se han liderado y diseñado desde el Ministerio de Salud de Colombia. A los egresados todos, mil gracias por estar aquí, por ser activos. María Clara Miranda es nuestra egresada y nos va a acompañar como en la coordinación de este espacio. Vamos a tener presentaciones y esperamos luego tener un momento para que conversemos respecto como a todas las inquietudes que estas presentaciones nos dejan. María Clara, muchas gracias por tu liderazgo y por apoyar este proceso, y a todos los egresados aquí, nuestra estudiante de esta corte. Gracias, Paula, por estar aquí. Bienvenidos a este espacio. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Como lo dijo la profe Erika, nos convoca hoy acá a reflexionar sobre el ejercicio profesional en torno a la salud mental. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que cuando nos inscribimos en la maestría nos preguntamos qué vamos a hacer. Si una vez salgamos con este título, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a articular esto con nuestras profesiones? Y esto pues creo que cada uno de nosotros ha ido encontrando cómo situarse en un punto. Yo no me voy a alargar
en torno a la presentación. Yo creo que es importante ya darle paso a los panelistas, como ya los presentó la profe Erika. Yo voy a hacer una presentación un poquito más amplia de cada uno de ellos, pero los voy a ir presentando como momento a momento. Entonces, comenzamos con Eneida. Eneida va a ser nuestra primera participante de esta mesa. Eneida Puerta de Nado es psicóloga, es magíster en salud mental y ahorita está cursando su doctorado en ciencias sociales. Sus raíces vienen del campo y de la ruralidad, es sensible, curiosa por la conexión entre la salud mental y la construcción de paz y está convencida de los grandes aportes que los maestros y las maestras han tejido en favor de la producción de la salud mental. El tema que ella trae para compartirnos el día de hoy es el lugar de la escuela y el maestro en el cuidado de la salud mental y la construcción de paz en contextos educativos rurales de Colombia. Relatos de vida de los y las docentes. Adelante, Ene. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo están? Gracias por participar de esta mesa. Como lo dijo María Clara, voy a estar compartiendo el tema del lugar de la escuela y el maestro en el cuidado de la salud mental y la construcción de paz en contextos educativos rurales de Colombia a través de relatos de vida. La presentación está organizada entonces alrededor de 3 momentos. En un primer momento vamos a estar hablando vamos a hacer un reconocimiento de saberes, una lectura situada, y les comparto un relato de vida que creo que el relato dice más de lo que yo puedo compartirles también a través de mis reflexiones. Un segundo momento en el que hay una relación entre la salud mental y la guerra, las cifras y los efectos de la guerra en los escenarios rurales, y un tercer momento para hablar de la salud mental en la ruralidad y ese rol del docente y el lugar de la escuela en la producción de la salud mental. Todos estos momentos están atravesados por relatos de vida que son producto también de la experiencia que yo he tenido, pues como en mis procesos de investigación en un municipio del oriente antioqueño de este departamento, del departamento de Antioquia, que pues en el cual yo he llevado a cabo pues los procesos de investigación. Entonces vamos a empezar con este primer momento. Esto no pasa. ¿Me pasas, por favor? Entonces, en un primer momento, yo les voy a hacer una serie de preguntas, son muy cortas, y para esas preguntas ustedes me van a responder sí o no. Las personas cuya respuesta sea sí, me levantan la mano y vamos a hacer un ejercicio para mirar cómo está pues el panorama de la salud mental acá. ¿Quiénes de ustedes son de Colombia? Levanten la mano los que sí. ¿Quiénes no son de Colombia, son de otros lugares? Bueno, estamos todos de Colombia, entonces vamos a empezar. Pasamos, por favor. Bueno, ¿quiénes de ustedes son o han sido docentes en algún momento de la vida? ¿Quiénes de los que son o han sido docentes han trabajado en la ruralidad? Ahí ya es más poco. ¿Quiénes de ustedes son o han sido docentes en áreas urbanas? ¿Han sentido que la salud mental se ha visto afectada a causa de su trabajo? ¿Y conocen las cifras de víctimas que ha dejado el conflicto armado en Colombia? Pueden ir observando también cómo está. ¿Creen que en la ruralidad tenemos las condiciones necesarias para cuidar de la salud mental? Por allí. Sí, levantan la mano. Sí, levantan la mano. Bueno, y esas son las preguntas, pero no vamos a abordar ni a reflexionar sobre ellas, era para mirar cómo estábamos en relación con el tema de la docencia en la ruralidad y la salud mental. Vamos entonces a compartirles, quiero leerles un relato de un docente del municipio de San Carlos que trabajó en el área rural, y creo que él nos habla un poco más, nos da una apertura a este tema. El relato se llama Logramos sobrevivir en medio de la guerra. Me llamo Omar Cardona, soy docente del área rural del municipio. Hace exactamente 16 años soy docente.
Una particularidad de mi carrera es que inició como al tiempo en que inicia la parte más grave del conflicto armado en San Carlos. Era muy difícil trabajar acá porque en el municipio no habían profesionales en la docencia. Entonces yo empiezo siendo bachiller. Inicio llegando a una comunidad donde el único requisito que me dieron para trabajar era lleve un cuaderno y vaya y apunte los nombres de los niños y haga lo que pueda. Yo trabajé en la vereda por contratos y era muy probable que por cualquier cosa se acabara, pero por el conflicto mi trabajo en la vereda se convirtió en una oportunidad, porque bajo la presión del conflicto armado y todo eso, nadie se quería venir para San Carlos a trabajar y menos en la ruralidad. Pero también era muy fácil que a uno lo rotaran si llegaba alguien con otro título más allá del de bachiller y con ganas de trabajar. Por fortuna, yo me gané la confianza de la comunidad y fue ella mi principal aliada. Entonces, cada que había probabilidad de cambiarme, la comunidad decía, pero ¿cómo? Estamos felices con usted. Increíble que usted nos haya devuelto la confianza. Hay que ir a hablar al pueblo, no podemos dejar que se vaya. Entonces se venía una comisión de la Junta el fin de semana y hablaban por mí. Y así me sostuvieron 4 años. No es por nada, pero yo creo que hice bien mi trabajo. Cuando se empezó a generar mucha tensión por las masacres y la llegada de la violencia, la gente empezó a quererse venir. Entonces empiezo yo a hacer mi labor social y decirles, no, ¿cómo nos vamos a ir? Venga, quedémonos, sostengamos la comunidad, vamos, no dejemos que acaben con ella. Y la gente a decirme, pero es que, profe, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos quedamos? ¿Qué podemos hacer? No, ya no me pasa. Ya no pasa. Y yo, no, vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas bien y vamos para adelante. Entonces yo seguí trabajando en la comunidad, luchando con ellos, pero para que no abandonaran su tierra. Logramos hacer una huerta escolar entre todos, logramos que desde el municipio nos dieran un refrigerio, luego logramos que nos lo cambiaran para que fuera un almuerzo, luego complementado con la huerta que teníamos, logramos hacer un restaurante escolar que no había, entre todos pavimentamos el camino, como yo me quedaba toda la semana con los niños, cogíamos una carreta y con un lazo yo los jalaba y los niños todos empujaban y así subimos todos los materiales para eso. Entonces lo logramos y enseguida la comunidad y la Junta de Acción Comunal nos pagó porque subimos los materiales. Con eso hicimos que fiesta para todos, que eso era una cosa increíble en medio de la guerra, nosotros de fiesta. Esos 4 años que finalizamos allá, aunque fueron difíciles, también fueron muy bonitos y logramos sobrevivir en medio de la guerra. Y es que, como ustedes saben, Colombia y principalmente su ruralidad junto a los campesinos han vivido una guerra que ha ocupado gran parte de la historia del siglo XX y XXI y que ha sido una guerra principalmente por el uso y la tenencia de la tierra y que a la fecha de hoy deja 9.423.138 personas como víctimas y del total de víctimas, 8.391.000 lo son por desplazamiento forzado. Y este desplazamiento forzado principalmente ha afectado a los campesinos y a las personas que habitan la ruralidad, y a una persona que se desplaza de su tierra, no solo es desplazada de ese lugar, sino también se le quita una vida, una identidad, un lugar, unas costumbres que van afectando la vida digna, van afectando el tejido social, las relaciones familiares, pero también las relaciones con el territorio. Y entonces aquí empiezan los problemas asociados o relacionados con el tema de la salud mental, porque se están quitando las garantías, la seguridad vital, la seguridad física, las identidades empiezan a desdibujarse. Yo quién soy, sigo siendo campesino, para dónde me voy, qué hago. Y también empieza a aparecer un fenómeno que se ha denominado destierro. Y el destierro no implica necesariamente que una persona salga de su tierra, sino que el destierro también se vive estando en el propio lugar, pero no se puede ser autónomo o tomar decisiones frente a esto. Y así lo dice específicamente
este docente, del cual les compartía el relato, dice: irse de la tierra es llegar a ninguna parte o a un sitio que no es mío. Y quedarse en medio de la guerra es estar en un lugar que ya no me pertenece. Esto es un poco para entender cómo el fenómeno del destierro no necesariamente implica salir de la tierra, sino que se puede vivir estando en ella, pero en medio del conflicto armado, la autonomía y la soberanía sobre el territorio se pierde. Y entonces, pues estas cifras que yo les presento se ven reflejadas en 14 hechos victimizantes que están registrados en la Ley de Víctimas y Restitución. Pone unas cifras de las cuales pues yo no las voy a leer, pero todas ellas, todos los hechos victimizantes, si bien por aquí hay uno que habla de lesiones personales psicológicas, en realidad todos los hechos victimizantes han tenido efectos sobre la salud mental de las personas. Voy a seguir. No pasa. Y este conflicto armado y estas cifras que yo les presento nos muestran que en Colombia 331 casos de tomas o ataques violentos fueron realizados a instituciones educativas por grupos guerrilleros paramilitares o también por las fuerzas del Estado, y esto entre 1990 y 2020, pero también aparece que hay un desconocimiento generalizado de cuáles son los problemas y los desafíos que afronta la ruralidad en tiempos modernos o contemporáneos, y aparecen entonces una serie de fenómenos, la migración por amenidad, por ejemplo, que son aquellas personas que se están yendo al campo, pero no necesariamente a producir o a cultivar, sino porque sienten que este es un lugar más tranquilo para vivir o porque quieren alejarse de los ruidos de las ciudades, pero también está el desplazamiento del campo a la ciudad porque los jóvenes sienten que el campo no les está ofreciendo oportunidades para cumplir sus sueños. Hay dificultad para el acceso a servicios básicos por parte de las comunidades, daños ambientales por la llegada de empresas extractivistas, y en este momento tenemos un campo que se está envejeciendo y bastantes extensiones de tierra que están siendo improductivas. Me lo pasa por... Eso cuentan los minutos, ¿no? sigamos pasando, pasemos. Y hay una serie de trabajos que han realizado una red de maestros y maestras que hay en Colombia, que yo no los voy a compartir con ustedes, pero en la presentación les quedan, que están registrados en el Centro de Memoria Histórica, pero han sido docentes que han trabajado por el tema del cuidado de la salud mental y la construcción de paz de una manera impresionante, porque yo siempre lo digo y no dejaré de decir lo que es gracias a los docentes, a los maestros y maestras que han trabajado en esas zonas rurales, pero también en zonas de diferentes conflictos, las que han sostenido el país y hoy nos permiten decir que estamos hablando del tema de la paz y de la salud mental. Pasemos hasta, digamos, ¿no? Ahí. Y entonces ya para finalizar, porque el tiempo es muy cortico, quiero compartirles un relato y que creo que este habla mucho mejor de esto que yo les estoy diciendo, de cómo los maestros se han convertido en soportes para el cuidado de la salud mental. Y esta es la historia de una maestra también de la zona rural que se llama Betty, y yo comparto los nombres porque he pedido autorización para que esto sea así, y de hecho ellos siempre dicen que bueno que otras personas escuchen lo que hemos hecho. Y ella dice: ahora mi historia como mamá y maestra. Era muy difícil uno saber que se iba a trabajar y que dejaba aquí 3 hijas. Uno solo sabía que se iba, pero nunca sabía si regresaba. Uno no sabía si podía regresar, pero siempre conservaba la esperanza de que sí era posible. La sensación es muy similar a si te dicen que el carro en el que viajas tiene un 99% de probabilidad de voltearse. Entonces tú dudas si te montas en él. Sin embargo, decides hacerlo porque hay un 1% de probabilidad de que no pase. Y ese 1% significaba mantener la esperanza viva en la gente de la vereda, en los niños, que ellos supieran que su maestra no los dejaría solos.
Yo entendí que no tenía que dar clase de matemática, religión o ciencias. Yo entendí que debía estar presente para mis estudiantes, para escuchar sus historias, para acompañar el dolor de ver asesinar a sus padres. Entendí que mi papel era estar presente. Mi rol era el de mantener la esperanza y la confianza. La idea era siempre llegar al destino nuevamente, es decir, volver a casa. Tuve que ser muy fuerte y afortunadamente tenía dos motivaciones. Una para irme, mis estudiantes en la escuela, y otra para regresar, mis hijas en la casa. Los estudiantes también se vuelven los hijos. Una cosa bonita en mi vida es que yo recibí un niño de la escuela en mi casa. Él ya venía a ser 10 y 11 acá en el pueblo. Él vino un domingo, el jueves vino Isabel, la mamá, me lo recomendó mucho y me dijo que lo cuidara hasta el viernes, que no se fuera tarde, que le dijera que se fuera tempranito para la vereda, que no lo cogiera mucho la tarde por ese camino, y efectivamente él llegó y yo le di la razón ese jueves. Y al viernes él vino y me dijo: doña Betty, yo voy a ir a la Villa Olímpica a jugar y luego yo me voy para la casa. Y yo le dije: recuerda que tienes que irte temprano para la vereda porque es la recomendación de la mamá. Sí, claro, profe, usted sabe que yo subo, usted sabe que yo soy bien. Por ahí como a las 3:30 de la tarde me llamó el esposo de la señora, el papá de Juan, y me dijo: doña Betty, usted está sentada, pero con una angustia. ¿Qué pasó? Me amenazaron de nuevo, me van a matar. No, no, con usted no es, pero siéntese. Y yo, dígame que ya estoy sentada, y me dijo: ay, es que me mataron a Isabel, le habían matado la mamá a Juan. Por favor, doña Betty, no deje venir a Juan Manuel, que yo no quiero que vea a la mamá así. Y yo le dije: yo creo que Juan ya se fue. De más que está que se encuentra con usted, pero si no se ha ido, esté tranquilo, que yo lo cuido. Y me dijo: por favor, ayúdeme para que alguien venga a recoger a mi Isabel. Entonces yo mandé a la Villa Olímpica por Juan, me lo trajeron y Juanma me dijo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque esto acá se estaba llenando de gente. ¿Qué pasó? Entonces me armé de valor y yo le dije: ay, Juanma, mi negro, le mataron la mamá. Y Juan Manuel respiró, me miró y me dijo: me quedé sin mamá. De verdad mi mamá está muerta. Estoy en una pesadilla. ¿Y yo qué voy a hacer? Y usted me va a echar de aquí. Y yo le dije: Juan, eso es lo último que usted puede creer en la vida. Esté tranquilo que usted va a seguir aquí. Estaba entrando como a los 14 años y Juan Manuel terminó conmigo, ya tiene como 24 años, está trabajando y estudiando en Medellín, vive con unos tíos, él se graduó, él me dice madre, yo le digo hijo, y lo más bonito es que Juan no se llenó de odio, lo más triste es que el papá no pudo vivir sin la mamá, él se fue dejando morir y consumiendo licor se cayó del caballo, se le zafó el cerebro y murió. Entonces pues Juan quedó conmigo. Juan no odia, Juan también aprendió que odiar no es bueno. Él está estudiando algo deportivo. Juan supo cómo enfocar la vida. Al lado de nosotros creció. Las niñas y él se llaman hermanitos, se comunican siempre y bueno, eso también es importante como decirlo. Y entonces, pues aquí ya como el mensaje final, es necesario crear un sistema sólido educativo como parte de la recuperación en el posconflicto, que yo diría pues en el posacuerdo, y la escuela tiene que reivindicar la opción política del derecho a la memoria, no para fomentar la aparición de un campo de memoria surcado de narrativas que reclaman venganza y ahondan divisiones irreconciliables, sino para promover un campo de memoria histórica, democrática, incluyente y plural, que se interrogue por las condiciones, las trayectorias y los entramados que hicieron posible el horror. Se propone por ello trabajar por una escuela para la memoria, la paz y la salud mental que dé una oportunidad y esperanza para los habitantes de la ruralidad. ¿Me pasas la otra? Y finalmente, quisiera decirles que la persona que eres hoy, todos los que estamos aquí,
Seguramente somos el resultado de muchas interacciones y con seguridad, un maestro o una maestra nos ha acogido en algún momento de la vida. Confió en nosotros, nos motivó a cumplir sueños y pensemos, y seguramente van a aparecer no uno, sino muchos maestros. Pero como también sé que aquí hay presente maestros y maestras, si hoy ya eres un maestro, una maestra, sin lugar a dudas también tú has salvado y cuidado muchas vidas. ¿Quién está cuidando de la tuya? ¿Cómo está tu salud mental? ¿En qué momento de la vida has sentido que ya no puedes más? ¿Qué haces cuando la vida empieza a perder sentido? ¿Qué mecanismos activas para cuidar la salud mental? Muchas gracias, maestros y maestras. A veces me pasa, otras veces no. Bueno, Aneida, muchas gracias. Gracias por estas reflexiones que a mí personalmente me dejan pensando sobre esas rutas de la memoria que debemos transitar y que esas preguntas que a veces en la comodidad de lo urbano nos vamos olvidando que están aquí, a un pasito. Es que yo pensaba cuando leías esto que San Carlos está a 2 horas y hoy es un destino turístico por el que muchos a veces podemos transitar sin recordar qué ha pasado, qué ha sucedido y qué le debemos a estas comunidades. Yo tengo aquí unas preguntas que quisiera que compartiéramos ahorita al final, cuando hiciéramos el panel de preguntas, también para decirles a cada uno de ustedes que si les suscitan preguntas estas intervenciones, ahorita va a haber lugar a esa conversación. Continuamos entonces escuchando a Marta Lucía Martínez Gómez. Marta nos va hoy a presentar su experiencia en el Observatorio Estudiantil, una apuesta por la permanencia, el aprendizaje y la salud mental durante el año 2022-2023. Marta es psicóloga, especialista en clínica psicoanalítica con niños y adolescentes, es magíster en salud mental, integrante del grupo de investigación en salud mental desde la línea de salud sexual y reproductiva de la Facultad Nacional de Salud Pública. Actualmente trabaja como docente de cátedra, es profesional de extensión de la Facultad de Medicina, Salud Pública y Odontología. Tiene experiencia en el diseño, montaje, atención y procesos a seguimientos a centros especializados para el bienestar y la salud integral de la población adolescente y juvenil. De igual manera, cuenta con experiencia en el diseño, la ejecución y la evaluación, el seguimiento de proyectos de acción psicosocial, atención clínica y grupal con enfoque de género. Hace acompañamiento especializado en temas como salud sexual y reproductiva, arteterapia, violencias basadas en género, habilidades para la vida, promoción de la salud mental con adolescentes, jóvenes y adultos en la población rural y urbana víctimas del conflicto armado y otros tipos de violencia. Gracias, Marta. Buenas tardes. Bueno, les voy a compartir una experiencia que, digamos, está enmarcada en el 2022-23 por las cifras, pero que hace parte de mi experiencia de trabajo desde el 2017 hasta acá. Soy docente universitaria hace varios años y desde el 2017 hasta acá he estado en una experiencia muy significativa para mí en la Facultad de Odontología. Entonces, hoy les voy a hablar de esa experiencia. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo como docente y a partir de un espacio muy especial que tuve la gran oportunidad incluso de, digamos, darle la inauguración, la apertura al Observatorio Estudiantil? Por eso se llama entonces mi presentación, el Observatorio Estudiantil, una apuesta por la permanencia, el aprendizaje y la salud mental. Este es un espacio que trabaja de manera articulada con bienestar, con la Oficina de Bienestar de la Facultad de Odontología. Les voy a contar primero qué es eso, qué es el observatorio. Directivos es un espacio en donde directivos, docentes, profesionales de la salud y estudiantes se unen de manera comprometida y solidaria para trabajar. ¿Para trabajar como en qué? Y desde qué apuestas, qué nos inspiró, qué matices tenemos ahí. Entonces encontramos que definitivamente, claro, la salud pública atraviesa mi hacer. Yo me considero una salubrista de corazón, me formé en la maestría en salud mental y entonces esos elementos y esos aprendizajes se pusieron aquí al servicio de esta experiencia. ¿Cuál es, digamos, el tema central? La educación, y obviamente entonces será la educación para la salud, lo que también nos va a dar línea, atravesado por los enfoques de género, derechos y diferencial.
El enfoque del buen vivir, la salud mental colectiva y la hermenéutica también estuvieron presentes, sobre todo en el análisis de la información que se fue recolectando en estos años. ¿Y para qué? Pues apenas se hizo el diagnóstico con los estudiantes, sobre todo que era como, digamos, la población mayor que tenemos, que ya les voy a contar más o menos cuántos son, solo de pregrado. Y con docentes y con empleados empezamos a ver que definitivamente había un llamado primero a humanizar los espacios, a reflexionar sobre los encuentros y las relaciones cotidianas como posibilidad de aportar al bienestar de la comunidad. Y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Cuál es la protagonista? El observatorio estudiantil, entonces, ¿qué es? Una oficina para los estudiantes, hecho con los estudiantes, acompañado por docentes y con el apoyo de algunos empleados, sobre todo administrativos. Un espacio creado a partir de un análisis de la situación en el marco del proceso de renovación curricular, porque nuestra facultad ha estado en un proceso de renovación necesario, ¿sí? Revisar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, debido a que también tenemos una característica principal y es que somos una de las facultades con una más alta carga académica debido al número de créditos que tiene. Es decir, para que un estudiante pueda cumplir los objetivos de su pregrado, hace un esfuerzo mucho más grande en actividades diarias, cotidianas. Es decir, muy fácilmente pueden ser más de 40 horas a la semana y eso entonces implica, ¿cierto? Tiene unos efectos. Varios actores ahí unidos trabajando juntos, Vicerrectoría de Docencia que nos apoyó con los recursos para poder abrir este espacio, decanatura, vicedecanatura, coordinación de pregrado, coordinación de bienestar, profesores y estudiantes. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que arrojó ese diagnóstico? Definitivamente favorecer la adaptación a la vida universitaria, la permanencia, porque entonces se está poniendo en riesgo la posibilidad de que los estudiantes estén de la mejor manera posible en la universidad y sabemos que pasar a esta universidad no es fácil. Entonces ese es uno de los temas principales y el bienestar y la formación integral. Mientras que pasa la presentación, vamos a ver unas frases abajo. Esas frases recogen el sentir de la mayoría de estudiantes que han estado participando en los procesos del observatorio. Una de esas frases dice, este espacio, el observatorio, es un refugio donde podemos ser nosotros y expresar lo que sentimos y pensamos. Aquí como que se calma el miedo, ¿cierto? Vamos a ir entendiendo entonces por qué el miedo, ¿sí? Más o menos esta es nuestra comunidad. Tenemos 535 estudiantes de pregrado aproximadamente por lo general. Eso puede oscilar hasta los 550, hasta más, un poquito más. Y tenemos una característica y es que realmente nosotros casi no tenemos deserción. La verdad no, pero sí hay un fenómeno y es que los estudiantes se van atrasando, se van atrasando, se van atrasando. Son 5, 6, 7, 8 años en la universidad, ¿sí? Con un montón de dificultades también de aprendizaje. Y que eso genera un ruido y una pregunta, ¿qué será lo que sucede? ¿Cuál es la dificultad? Entonces, vamos encontrando, esos son los ejes desde los cuales se trabaja el observatorio. No, yo me voy a centrar en uno que es el de bienestar, el de escucha activa, pero también tenemos un eje que se llama acompañamiento y tutorías, en donde lo que se hace es un acompañamiento a los estudiantes cuando tienen dificultades específicas en un, digamos, en un centro de conocimiento. Y entonces hacemos lo que se llama tutoría, acompañamiento específico. También hacemos seguimiento al desempeño académico con un apoyo académico administrativo, es decir, no me pude matricular a tiempo, debo cancelar, ¿qué debo hacer? Ese tipo de asesorías también se brindan en el observatorio, pero yo me voy a centrar solo en ese, en bienestar y la escucha activa. Aquí tenemos algunos referentes de investigación que nos dan como antecedentes. Resulta que por allá, yo creo que fue en el 2000, sí, yo por allá lo veo, creo que es el 2000, un profe de nuestra facultad hizo una investigación y encontró que definitivamente había un alto nivel de personas con una situación en salud mental más bien mala, ¿cierto? Y que había una tendencia a consumo de sustancias psicoactivas mayor en hombres y que había unos factores asociados que eran el estado anímico relacionado con la carga académica, el uso del tiempo libre, las relaciones interpersonales. Digamos, esos temas que se ven acá se repiten de nuevo en el 2008
en donde también encontramos que las expresiones de estrés y ansiedad en interacciones se vuelven más comunes. Y ya después, en el 2017, un grupo de nuestra facultad fue evaluado por un psicólogo de bienestar y se dieron cuenta que definitivamente la alta carga académica efectivamente estaba influyendo en la vida personal y generaba mayor probabilidad de vulnerabilidad a dificultades, como es al final, ahí nombran varias, pero al final se empieza a manifestar una alta tendencia a la pérdida de sentido de vida y a la ideación suicida y el suicidio, ¿sí? Entonces ahí vamos empezando a encontrar unas situaciones que nos empiezan a llamar la atención. Aquí hay referencias internacionales, nacionales y locales que efectivamente, digamos que responden a esto que estamos encontrando, ¿cierto? O sea, ya esto ha sido una situación que ya la hemos enmarcado y la hemos aclarado. Mi proceso de investigación para graduación de maestría aquí en la facultad tuvo que ver con cuáles eran las características que nombraban los estudiantes, en especial los jóvenes, en ese caso en mi trabajo eran los jóvenes de la ciudad, para que un servicio de salud fuera realmente aceptado por ellos, visto de manera satisfactoria. Y efectivamente encontramos algunas cosas, ¿cierto? Que definitivamente se necesita construir una relación de confianza, una conversación libre, la escucha activa debe estar presente, debe ser una voz reconocida, debe haber un buen trato por parte de ese prestador. Un montón de características que empezamos a cruzarlas con la facultad y empezamos a ver unas ausencias, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, aquí les muestro entonces el dato diagnóstico que se ha repetido y ha seguido presente desde el 2017 hasta el momento. Poco ha cambiado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la tendencia? Estamos encontrando unas dificultades de convivencia y comunicación cotidiana, sobre todo entre estudiante-docente, un currículo sobrecargado, una exigencia académica alta. Los créditos eran 225 y se supone que lo normal es que sean de 160 a 180, entonces ya se podrán imaginar, la situación no era nada fácil. Ahorita estamos en 172, que logramos ya hicimos una renovación curricular con la nueva versión del currículo, quedamos en 172. Bueno, mejoramos. Sin espacios de ocio y descanso, ni compartir en familia ni pareja, un estrés académico de alto nivel, sin espacios para hábitos de estudio, orientación vocacional o proyección profesional. Incluso muchas veces los estudiantes nos nombran que no tienen tiempo para las tutorías, que si voy a la tutoría entonces no voy a poder cumplir con lo demás, ¿qué voy a hacer? Un modelo educativo tradicional, memorístico, competitivo, vertical, una poca o nula formación en pedagogía de los docentes, porque tenemos unos docentes que son los mejores profesionales en odontología, son reconocidos a nivel local, nacional e internacional. Lo que pasa es que pocos de ellos han sido formados en pedagogía. Y entonces eso genera unas situaciones muy complejas en la relación con el estudiante, ¿sí? Y una poca conciencia de las necesidades sobre la condición de la juventud por lo mismo. Hay una baja autoestima, hay una autoexigencia muy alta, un perfeccionismo y una fobia del error que genera muchísimas dificultades en lo cotidiano y unas dificultades a la adaptación universitaria a largo plazo. Aquí hay situaciones que son las más comunes, síntomas físicos o síntomas también en salud mental. Las más comunes son crisis de ansiedad y crisis por episodio depresivo. La situación económica golpea mucho a nuestros estudiantes porque no pueden trabajar, ¿sí? Y eso genera entonces también otras situaciones complejas. Aquí hay una frase: no solo es estudiar, jugar, compartir, hace parte de aprender y de ser universitarios. Es una de las frases de los estudiantes. Hallazgos. Esta es, digamos, la secuencia del diagnóstico que hemos encontrado más comúnmente. La alta carga académica, la imposibilidad de elaborar y las dificultades de convivencia cotidianas docente-estudiante influyen en la vida personal, generando una mayor probabilidad de bajo control de impulsos, una poca comunicación asertiva, aislamiento, ansiedad, miedos a expresar lo que se piensa, miedo al error, mayor probabilidad de vulnerabilidad por pérdidas de todo tipo. Y a corto, mediano y largo plazo encontramos que si esto se da, entonces vamos a tener una mayor probabilidad de que se dé el consumo de sustancias psicoactivas en nuestra facultad, sobre todo el licor, episodios de ansiedad y depresivos, pérdida progresiva de la pasión por la carrera y la orientación vocacional, pérdida de sentido de vida e ideación
y acto suicida, que es también muy común en nuestra facultad. Ya de manera rápida. Ay, se me pasó. Si vamos viendo, aquí vamos aumentando, ¿cierto? Tuvimos 129 estudiantes en el 2021. Eso es altísimo, es altísimo. Si vamos viendo los submotivos de atención, los últimos semestres han sido crisis de ansiedad y situación académica. Yo atiendo aproximadamente 1, 2, 3 crisis de ansiedad a la semana, que es bastante. Aquí también vemos las cifras, crisis de ansiedad que son las más altas, 58, situaciones personales, 66. Aquí vamos viendo también cómo desde el 2017 hasta la fecha, cómo en el 2021 se disparó por obvias razones y cómo estamos en estos momentos más cercanos, ¿sí? Vemos las atenciones, lo mismo, ¿sí? La crisis de ansiedad que aparece siempre ahí de protagonista. Y ya para finalizar, voy a centrarme acá. El observatorio es un factor, ¿en qué se ha convertido? El observatorio estudiantil a partir solamente de ofrecer algo que se llama escucha activa, y es escuchar al estudiante de manera directa frente a las situaciones personales comunes que se presentan, a acompañar en la crisis, porque la mayoría de los estudiantes buscan el observatorio cuando están en crisis, porque las cosas no están bien en clínica, entonces se salen de la clínica, van un momentico donde esta psicóloga a que los escuche un momentico, que se les baje el nivel de ansiedad, hacen contención de crisis y vuelven y se vuelven a ingresar a la clínica, ¿sí? Es un momento. ¿Ellos cómo lo nombran? Así, como un factor protector, ¿sí? Como la escucha activa, como la estrategia que da sentido, protege la vida y fortalece, ¿sí? Ese espacio tiene esa característica. Los hallazgos merecen ser revisados en un proceso investigativo mucho más juicioso. Yo creo que a esto hay que seguirle trabajando. Se requiere acompañamiento y formación en estrategias psicopedagógicas para el estamento docente de la facultad sobre las características de juventud y brechas intergeneracionales. Ahí tenemos muchos vacíos. Se requieren espacios de formación ciudadana y participación política para los estudiantes. Se deben fortalecer los lazos, seguir fortaleciendo los lazos de solidaridad entre docentes y estudiantes, porque se están generando unas brechas muy amplias. El aumento de identificación de dificultades de convivencia, sobre todo entre estudiantes y docentes, deja claro la necesidad de contar con un profesional de psicología que acompañe estos procesos. Y la ruta de atención, esta es una de las, digamos, características que también queremos compartir hoy con ustedes, y es que nosotros creamos una ruta o un protocolo de atención a casos especiales en salud mental, porque los estudiantes que tienen compromiso de atención psicológica y psiquiátrica al mismo tiempo y que están siendo medicados, cada vez aumenta. Es decir, cada vez tenemos mayor número de estudiantes que están siendo medicados, que están en procesos como la clínica y que no hay todavía una claridad frente a cómo manejar esos casos. Entonces, a nosotros, ¿qué nos ha funcionado? Generar una ruta de trabajo mancomunada, conjunta, entre estudiantes, docentes y directivas para saber qué hacer en ese tipo de casos. Ya para finalizar, la escucha activa se considera en estos momentos como el principal factor protector de los aspectos como la ideación suicida y el acto suicida. Eso se nombra constantemente en los dichos de los estudiantes, ¿cierto? Si yo vine acá y eso me ayudó a entender qué estaba pasando conmigo. Yo vine acá y entonces eso me permitió poner un alto, pensar un poquito lo que estaba pasando dentro de mí. Es una situación que nos llama también a pensar que es un espacio que permite desde la catarsis contener la crisis, hacer una detección temprana mientras que la persona logra ser atendida al sistema de salud, que ese es el otro problema que tenemos grandísimo. Los estudiantes no tienen dónde acudir. Las EPS no tienen citas. Bienestar Universitario no está dando abasto con la atención. Ellos están haciendo su mejor esfuerzo, pero no estamos pudiendo dar respuesta a la demanda, y eso genera entonces una situación de un ciclo sin acabar, porque si los estudiantes no tienen a dónde acudir, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Y por último, promueve afrontamientos positivos de los aspectos ansiógenos, en especial el encuentro con el docente, que ahí es donde tenemos la mayor dificultad y que considero que ese es el llamado.
cómo generar estrategias desde nuestro trabajo cotidiano como docentes para que esa brecha intergeneracional cada vez sea menor. Porque eso es lo que nos está generando mayor dificultad de dificultades en relaciones interpersonales en nuestro caso. Muchas gracias. Marta, a ti muchas gracias. Además por el manejo preciso del tiempo. Dice absolutamente precisa. Bueno, continuamos entonces con Laura Milena Múnera Restrepo. Laura nos va a compartir un poco del diálogo de saberes, una apuesta nacional para la prevención del suicidio. Laura Milena Múnera Restrepo es enfermera, tiene una maestría en salud mental de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como profesional especializada del Ministerio de Salud y Protección Social, quien funge como referente nacional para la prevención de la conducta suicida desde el Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental. Es una apasionada por el cuidado de la salud mental y la mitigación del sufrimiento desde las acciones de las políticas públicas, docencia universitaria y abordaje comunitario, en el marco dialógico de la interacción humana. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, María Clara. Bueno, yo sí tengo un tono de voz muy bajo. ¿Será que me escucharán bien ahí? No me escuchan. Algo pasa ahí. Me va a tocar hacer lo de la profe Erika. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Más alto. Ahí, por ahí, no sé. Bueno, muchísimas gracias de verdad por participar en esta mesa. Principalmente quiero, pues, obviamente extenderle el agradecimiento desde el Ministerio de Salud y Protección Social por abrirnos la puerta también a traer esta experiencia aquí, pero principalmente quiero dar el agradecimiento a mi universidad. Yo soy enfermera de la Universidad de Antioquia, soy egresada de la maestría de la Universidad de Antioquia, de la Facultad Nacional de Salud Pública, específicamente de la maestría en salud mental, de la segunda cohorte, y para mí es un privilegio de verdad estar aquí nuevamente en casa. Hoy quiero hacer la presentación a nombre del Ministerio de Salud, pero definitivamente no puedo de alguna manera salirme de mis raíces. Yo soy de aquí y desde aquí fue donde nació todo este sueño, y lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes son las reflexiones a las cuales me ha llevado mi ejercicio profesional y lo que he estado haciendo desde el Ministerio de Salud. Como bien lo pueden ver aquí, actualmente trabajo para el Ministerio de Planta, hago parte del Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental y por múltiples cosas que les voy a ir contando, actualmente soy la referente nacional para la prevención de la conducta suicida, un rol que no es un cargo administrativamente hablando, pero sí es un rol simbólico que el país de alguna manera ha ido requiriendo y se ha ido fortaleciendo. Y nace, gracias, y nace justamente de una reflexión que de alguna manera me llevó a participar en una maestría como la maestría en salud mental. Y fue justamente una reflexión que me llevó o que ha surgido por varias experiencias personales. Y es que quienes tenemos una alteración en salud mental, no lo pongamos todavía en trastorno, problema, dejémoslo en alteración. Quienes tenemos una alteración en salud mental tenemos dos tareas importantes que no tienen quizás muchas otras personas. Uno, comprender lo que tenemos, que es tan complejo, pero dos, comprender que los demás no lo entienden. Sí, es una tarea muy, muy compleja y lo peor es que muchos de esos que no comprenden toman decisiones acerca de lo que yo tengo y lo que yo debería o debo estar sintiendo y percibiendo. Eso de alguna manera me llevó a pensar, bueno, y entonces, ¿cómo podemos transformar eso? ¿Qué pasa allí con ese que toma decisiones? Y encontramos que de alguna manera el diálogo de saberes es un elemento que definitivamente, una apuesta que definitivamente nos orienta acerca de qué es lo que pasa con ese otro que está tomando decisiones y por qué de alguna manera no comprende qué es lo que a mí me pasa. Y eso quizás ahora empiezo como a pensar, eso de alguna manera me llevó a mi pregunta de investigación y quiero empezar por acá. Estos fueron unos pinitos cuando estaba haciendo la maestría y me llevó a pensar, bueno, acá hay un tomador de decisiones que es el médico general y aquí hay una persona que definitivamente también tiene una concepción que ha construido acerca del sufrimiento que definitivamente hace que esa toma de decisiones sobre un otro pues también esté de alguna manera transversalizada por ese significado que él ha tenido. Y esta experiencia de alguna manera me llevó a pensar, bueno, entonces debemos acercar
todo esto que hemos hecho como academia, todas las reflexiones que hemos hecho, ¿cómo hacemos para llevarlo a los tomadores de decisiones? Y salí como con esas ganas de comerme el mundo. Yo creo que varios salimos así. Ah, es porque abres otra ventana. Dale. Entonces todos salimos, yo creo que todos salimos de aquí con ganas de comernos el mundo, decir, pero es que aquí nosotros hacemos las cosas, aquí funciona nuestra academia, aquí funciona nuestra cabeza, tenemos que ir a cambiar el mundo. O sea, definitivamente tenemos que llegar allá y transformar, porque es que para eso nos formamos. Y salimos así, decimos, fue madre, allá me fui y voy a cambiar. Resulta que a mí, y se los cuento como experiencia, yo también salí con esa idea y tuve la oportunidad, afortunadamente, de hacer parte del Ministerio de Salud, la convocatoria, el concurso, bueno, todo eso, llegar al ministerio y decir, aquí llegué, aquí llegó la Universidad de Antioquia, aquí llegó la Facultad Nacional de Salud Pública y esto lo vamos a cambiar. Claro, cuando llego y me encuentro que es que eso que veía desde afuerita, de para adentro tiene una profundidad impresionante. Y claro, hubo muchas frustraciones, hubo muchos choques de muchas cosas. Entre esas es porque de alguna manera la toma de decisiones, no solamente en el ministerio, en muchas entidades, se toman sin conocer muy bien qué es lo que pasa allí en ese otro para el cual estoy tomando esas decisiones. Y por eso quisimos empezar a apostarle, o quise empezar a apostarle a escuchar esas necesidades desde los territorios, empezar a traer un poco esas reflexiones que hacíamos en la academia y empezar a ponerlas sobre la mesa allá en ese tomador de decisiones, muy en el ejercicio del diálogo de saberes, porque siempre tuvo que ser así, muy en el ejercicio de, bueno, qué es lo que pasa, cómo funciona, cómo vamos haciendo, y todo fue a través de la escucha, las apuestas y las propuestas. Y en ese sentido, empezamos a ver que hay una apuesta que sí tiene el Ministerio de Salud, y es que parte, digamos, la salud mental se está empezando, y digo se está empezando porque históricamente no ha sido así, se está empezando a revisar en el marco de la teoría de la crisis. Digamos que eso es lo que más apuesta en este momento el Ministerio y que de alguna manera nos refleja o nos hace relación importante acerca de las características o los desenlaces en salud mental, los desenlaces infortunados en salud mental. Y allí uno de los principales desenlaces o el peor desenlace en salud mental justamente es el suicidio. El suicidio como un desenlace en salud mental, como una importante problemática de salud pública, se ha configurado como una apuesta nacional prioritaria y se ha ido posicionando de una manera estratégica en el ministerio y se ha ido concibiendo en el marco de múltiples características que condicionan a una persona para optar por el suicidio como una alternativa de solución. Entre esas, pues, características como la susceptibilidad del individuo, ¿cierto? Características individuales que nos hacen más frágiles, más vulnerables a las diferentes situaciones generadoras de tensión, las amenazas a las cuales nos exponemos, donde definitivamente la violencia se ha configurado como la principal causa, digamos, el principal desencadenante de la conducta suicida. Los determinantes sociales definitivamente son potenciadores, muchos de ellos, para presentar conducta suicida. Algunos factores que son moduladores, ¿sí? Y también depende de acá, depende de la percepción del riesgo. Y aquí hay algo fundamental y quiero hacer énfasis en la percepción del riesgo, porque justamente comprendiendo esto, el Ministerio de Salud y Protección Social definió generar una estrategia nacional que diera unas líneas técnicas amplias, pero no fue posible determinar una manera estructural o una manera operativa mejor para que los territorios pusieran en marcha acciones específicas. Se definió que debía ser una estrategia amplia para que los territorios optaran lo que consideraran más acorde a sus características poblacionales y territoriales para construir acciones o planes de acción específicas en los territorios. Y esa fue la tarea más grande o ha sido la dificultad más grande que hemos tenido, y es justamente que se generen acciones de implementación, entendiendo que si bien las cifras de suicidio
y de intento de suicidio en el país tienen una tendencia al aumento, pues nuestra propuesta nacional es que por lo menos se detenga esa tendencia. Ojalá se revierta y ojalá se suprima el suicidio, pero esa no puede ser una meta alcanzable, digámoslo así, a corto o mediano plazo. Por eso nuestra propuesta como estrategia nacional es primero comprender los significados que cada una de las comunidades han construido relacionadas con el suicidio y la percepción que cada una de las comunidades tiene acerca de la conducta suicida, reconociendo los saberes propios. Por eso lo que hemos hecho es acompañar a los territorios, acompañar a las comunidades para que ellos mismos construyan sus propios planes de acción acorde con las apuestas técnicas que ofrece el Ministerio de Salud. Por supuesto, pues partiendo de la evidencia de lo que nos ofrece la estrategia de gestión del riesgo, pues brindar o proponer acciones de acompañamiento a las personas susceptibles, minimizar la exposición a las amenazas, potenciar la capacidad de respuesta ante esas amenazas y modificar los determinantes sociales. Esa es la gran apuesta. Sin embargo, sabemos claramente que si bien esto es una tarea o está en cabeza del sector salud, no es una tarea que fácilmente podamos hacer solos como sector salud. Y esa ha sido la gran apuesta a la cual nos hemos enfocado este año principalmente, y es hacer la convocatoria para que otros actores, otros sectores se sumen a la apuesta de realmente enfocarnos en la prevención de la conducta suicida como una prioridad nacional, como una prioridad en salud pública, invitándonos a todos a ser realmente saludistas. Por supuesto, también proponer acciones de reacción comunitaria en el entendido de que pues fácilmente no podremos hablar de una tasa cero de conducta suicida, de intento de muerte por suicidio, y por lo tanto tenemos que estar preparados para reaccionar en casos de que se presenten este tipo de situaciones. Las acciones estratégicas en salud mental, entonces, en lo que se ha enfocado en este momento y las apuestas que tiene el Ministerio de Salud y Protección Social en el marco de la gestión del riesgo principalmente, se enfoca en la satisfacción de necesidades humanas y no solamente estamos hablando de la necesidad de alimentación, la necesidad de refugio, estamos hablando de las necesidades de supervivencia, por supuesto, pero también de protección, estima, pertenencia, autorrealización, y por eso todos los actores que tienen relación con las acciones que se adelanten todos los entornos, pues tienen cabida en las acciones que se adelanten en prevención de la conducta suicida. Buscamos también resolver o apostarle a la resolución de conflictos mediante acciones deseables en salud pública, limitando el acceso a mecanismos tanto para el suicidio como para las violencias interpersonales y el consumo de sustancias, y las habilidades socioemocionales y el fomento de ellas desde cada uno de los entornos. Por supuesto, reducir el sufrimiento emocional, digamos que a eso también le apostamos, haciendo una reducción de las amenazas con énfasis en la violencia, y ya vamos a ver qué estamos haciendo en ese sentido, potenciando el desarrollo de capacidades en intervención en crisis de primera instancia, recordemos que en eso estamos enfocándonos en salud mental, y la capacidad resolutiva de intervención en crisis de segunda instancia, es decir, desde los servicios de salud mental. Y por supuesto, pues apostándole al cuidado de las personas con trastornos mentales. Esas son las 4 grandes estrategias que en este momento están orientando de alguna manera la actualización de la Política Nacional de Salud Mental. Como consideramos y acorde con la experiencia que hemos tenido en el acercamiento con los territorios y muy de la mano de lo que Neida nos presentaba al principio, pues la violencia interpersonal se ha definido como un desencadenante de conducta suicida. Podríamos decir que en Colombia es el principal. Y por eso hemos querido acompañar y generar 3 experiencias demostrativas con 3 territorios del país, con un departamento, con un distrito y con un municipio. Digamos que hemos querido como Ministerio de Salud, en el marco del diálogo de saberes, aprender cómo lo hacen los territorios. Porque nosotros como ministerio podemos tener una apuesta nacional desde un escritorio, desde el edificio Urano allá en Bogotá. Pero de alguna manera, cómo lo hacen los territorios, nosotros como ministerio queremos aprender en ese diálogo para poder generar un lineamiento que efectivamente pueda ser puesto en marcha desde los territorios, cosa que nosotros como el orden nacional debemos ser conscientes de que no lo sabemos. Y por eso queremos aprender de esas experiencias.
Y estamos acompañando en 3 grandes acciones a 3 territorios, en un plan de acción para la prevención de la ideación, plan, intento y suicidio con comunidades y pueblos indígenas en el Chocó. Con Cartagena hemos estado trabajando en una mesa permanente de salud mental para la prevención de la conducta suicida, donde participan EAPB y IPS justamente del territorio y muy de la mano de la Procuraduría General de la Nación. Y con Barbosa estamos construyendo una ruta de acción intersectorial en casos de conducta suicida, muy desde la respuesta en casos de que se presente conducta suicida de adolescentes y jóvenes víctimas de violencia intrafamiliar con enfoque de interseccionalidad. Esos son 3 grandes proyectos que, basados en el diálogo de saberes, hemos querido adelantar como Ministerio de Salud para aprender de esas experiencias y a partir de allí reestructurar la estrategia nacional en el marco de la actualización de la Política Nacional de Salud Mental, que, como sabemos, pues está definida en el artículo 166 del actual Plan Nacional de Desarrollo. Para terminar, entonces, estas son las 3 grandes apuestas que tenemos en este momento, muy desde de la mano del diálogo de saberes, dando cabida a la identificación de los determinantes de la conducta suicida, a las acciones que se han desarrollado, al proceso de detección como tal, al proceso de intervención y al proceso de acompañamiento. Queremos aprender de los territorios, estamos escuchando a los territorios para construir algo en el marco de las competencias del Ministerio de Salud que sea efectivo y que sea alcanzable, ejecutable por parte de los territorios. Y ya por último, sabemos que el 10 de septiembre, y los invito a ello, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Justamente en este año se tiene como lema el mismo que se ha tenido en los 2 últimos años por parte de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, que es crear esperanza a través de la acción. Esperamos para este año, el 10 de septiembre, hacer un evento conmemorativo donde le demos cabida a la intersectorialidad como elemento clave para la prevención de la conducta suicida en el marco de la atención primaria en salud, de modo que ojalá para el siguiente año tengamos reestructurada la estrategia y podamos publicarla en ese sentido. Entonces, muchísimas gracias por su escucha, por su atención y bueno, quedo muy atenta a la conversación más tarde. Mil gracias, Laura, por tu participación. Bueno, para finalizar el encuentro del día de hoy, vamos a darle lugar a Eliana María Montoya Vélez y a Esteban Páez Zapata, quienes nos van a acompañar a través de la modalidad virtual. Ya están aquí. Bueno. Esteban Páez Zapata es psicólogo, magíster en salud mental de la Facultad de Salud Pública. Está actualmente en estado de migración en North State, en Nueva York, en Estados Unidos. Eliana Montoya es administradora en servicios de salud y ambiental, magíster en promoción de la salud en estado de migración en Adelaide, Australia. No sé si ya les tenemos ahí. Se escucha, pero súper pasito. Esteban, vuélvenos a hablar, por favor. Esteban, te vemos hablando, pero no te escuchamos. Hola, Vale. hola, 1, 2, 3. Hola. Hola, ahí sí ya. Súper. Bueno. Yo hice una presentación muy cortica porque realmente pues queríamos un poco más como hablar de lo que ha sido pues esta experiencia. Yo no sé si, me imagino pues que por acá se puede compartir pantalla, ¿cierto? Y se ve, no sé. Tampoco veo, no sé. Compartir desde que está deshabilitado. Están aquí habilitando para compartir pantalla. Súper. Esteban Páez. Bueno, yo les voy contando pues mientras tanto un poco como el proceso de cómo ha sido esta historia de Eliana. No se pudo conectar porque ella está pues ahí en este momento, son las 4:50 de la mañana en Adelaida. Entonces, ella tenía muchas ganas de
de participar, pero bueno, fue un poco pues como difícil poder llegar como al acuerdo en el horario y esa ha sido pues parte como de la experiencia que nosotros hemos tenido con toda esta... Esteban, permiso, Hola. perdón, ya puedes compartir pantalla. Ah, bueno, súper. Ta. Acá está. Em, ahí se ve, ¿cierto? Se ve la presentación. Bueno, no sé, porque si veo acá no veo allá, entonces supongo que sí. Am, entonces les estaba contando que, pues que uno de los desafíos, pues, o los retos que hemos tenido es poder encontrar como horarios de encuentro, pues, como con Eliana, sobre todo, pues, porque cuando es la mañana, aquí es la noche, entonces ha sido, pues, como el uno tras noche, el otro madruga. Casi siempre ha sido así. Pero bueno, esta iniciativa, pues, surgió un poco también como de las reuniones previas a este encuentro de la mesa de salud mental. Dorita nos invitó a participar como egresados y en una de las reuniones, pues básicamente yo hablaba como, y realmente fue así, hablando pues que surgió como la iniciativa de empezar a pensar los temas de migración en relación pues como a la salud mental y sobre todo a un desafío que tiene pues desde el punto de vista educativo. Y un poco pues también es con respecto como a las intenciones y a los deseos que surgen a partir de la idea pues como de migrar. No, hay una premisa pues que está de base, ¿cierto? Y es que hablábamos un poco de la promesa no cumplida, ¿cierto? Y ese estudie para que trabaje y que ese es como un poco el lema pues como en el que muchas personas hemos iniciado nuestros procesos formativos de pregrado y de posgrado. Y realmente pues lo cierto es que en el contexto no necesariamente estudiar le da la oportunidad de trabajar o por lo menos de una manera constante y de una manera pues como como de generar un proyecto pues como laboral y formativo a la vez, pues en relación a lo que uno está haciendo. Entonces, nos encontrábamos con que varias personas estábamos en ese estado de migración y con base en eso, pues también empezar como a hablar un poco de esa experiencia, ¿cierto? Em, y la mejor forma de hacerlo, pues se nos ocurrió fue hacer un podcast. Un podcast, pues porque en este momento, y por ahí lo veíamos como una especie de broma, hay más gente haciendo podcast que escuchando los podcasts. Y realmente es que hacer un podcast es empezar a hablar. Y desde que yo empecé, pues como esta etapa de empezar de la migración, también se volvió una costumbre mandar audios muy largos, ¿cierto? Por WhatsApp. Entonces, incluso a mis amigos, cuando les mando audio, les digo qué pena ahí por el podcast que les estoy mandando, pero son audios de 20 minutos en el que uno empieza a hablar y a contar y a decantar cosas. Y, y realmente empezamos a ver, y bueno, y con Eliana en particular, pues nosotros nos conocimos trabajando en un proyecto en la facultad, en el proyecto, pues nos conocimos antes cuando ella trabajó como auxiliar de la maestría en salud mental, luego coincidimos juntos en un proyecto de la facultad en el tema de mías, y ella, pues, y yo coincidimos como en la misma época en el que los dos emigramos, ella con su familia, yo con mi compañera, y nos hablábamos y nos mandábamos audios de 20, 25 minutos, y entonces nos contábamos todo lo que iba pasando, lo que íbamos aprendiendo, lo que nos iba, pues todo lo que nos iba dando, pues como con respecto a la adaptación, al idioma, a la comida. Y entonces finalmente, pues creemos, ¿cierto? Y eso es un tema pues que ya está más que demostrado en todo el tema de atención en salud mental y y en psicoterapia, y es la palabra como expresión, y creemos que conversar en ese proceso de migración implica pues un tema sanador. Y es que finalmente cuando uno empieza a mirar la literatura sobre el tema de migración y salud mental, claro, se da cuenta que finalmente existen un montón de circunstancias que son las que los sujetos afrontan o afrontamos durante ese proceso de migración en el corto, en el mediano plazo, y cómo existe pues unos periodos antes, durante y después de la migración que finalmente generan un montón de desadaptación en salud mental. Y este tema se volvió pues cada vez más sensible para mí también porque yo ahora estoy trabajando en un proyecto muy interesante. Es un proyecto en el que se le da acompañamiento psicosocial y físico, pues de atención y de refugio a niños que cruzan la frontera a los Estados Unidos sin ningún acompañamiento. Pues sin ningún acompañamiento, es sin padres, sin adultos, sin nadie, ¿cierto? Muchos de ellos caminando desde su casa,
caminando literalmente, llegan y cruzan la frontera y llegan acá y digamos que uno de los derechos pues, que ellos tienen como para restituciones, que se les ofrezca acogida. Entonces, la idea es que, pues, como en este proyecto, también empezar a entender un poco cómo es ese tema de la migración, ser refugiado, ser asilado político, pues que finalmente implica un montón de desafíos, pues, como entre el tema de salud mental. Y cuando hablábamos con Eliana, nos empezamos a encontrar que había varias personas egresados de la facultad que estaban en este mismo proceso, que han sido migrantes o que están migrando pues por diferentes razones. Entonces, un poco como con la idea de velar esto, nos pensamos en este podcast y también, sobre todo, como con la idea de entender que finalmente esa migración es un fenómeno que cada vez es más frecuente, que es un fenómeno mundial, que es un fenómeno que tiene un montón de implicaciones muy interesantes, pues como para los lugares tanto de acogida como los lugares pues que finalmente se dejan. Y creemos pues que hay una intención también de fondo y es empezar a como un poco desmitificar y porque entendemos que también hay muchas iniciativas y muchas ganas pues de los estudiantes y de las personas de emigrar, ¿cierto? Y las migraciones y salir a otro país pues tiene cosas muy bacanas y también tiene cosas muy retadoras, pues unos desafíos muy tesos. Entonces un poco también dentro de las conversaciones que teníamos em, empiezan como a aparecer esas cosas. Esto ha sido interesante porque no tiene ningún tinte investigativo ni ninguna, pues o por lo menos no tiene de base una intención investigativa. Sin embargo, pues cuando uno no puede dejar de mirar las cosas como con esos ojos, entonces empiezan a salir como categorías, como ideas que se repiten. Entonces la idea pues también como esas conversaciones que terminan siendo un poco como entrevistas pues cualitativas o pues como lo que uno aprendió en la maestría también de cómo empezar a relacionarse, a generar esa empatía, ese EMIC con las personas, pues va saliendo en la conversación. Entonces nos pusimos en la tarea, esto ha sido pues un trabajo muy, pues ha sido bacano, ha sido muy difícil, nosotros no teníamos ni idea, comenzamos el podcast literalmente desde el closet, Eliana metida en el closet, yo metido en un sótano, porque entonces había que asegurarnos cuestiones como con respecto a la grabación y demás, pero pues ahí va, tiene cualquier cantidad de errores, los primeros 2 capítulos son terribles, los primeros 2 episodios, pero conforme vamos dándole, también le vamos como cogiendo el sabor y nos gusta pues como con la idea también de generar como un espacio también de conexión con otra gente. Empezamos, entrevistamos 5 personas, ya llevamos 8 entrevistas, publicamos 5, y la lista ha ido creciendo, cada vez aparece más gente como, muy bacano, yo quiero participar, yo quiero hablar, yo quiero contarles mi experiencia. Lo difícil ha sido el tema de los horarios, obviamente, pues nosotros trabajamos en lo que nos tocan, en los que nos toca pues como para sobrevivir en la vida, ¿cierto? Yo tengo 2 trabajos, Eliana también tiene 2 trabajos, ella madruga y otras noches y viceversa, y aún así pues también nos metimos como con la idea de hacer este podcast. ¿De qué hemos hablado? Pues un poco lo que yo les decía, como que empezábamos a ver ciertas categorías, las barreras con respecto al idioma, el tema de no contar con redes de apoyo, lo diferente de una cultura, lo que se espera y lo que realmente ocurre, ¿cierto? Hay muchas expectativas y mucha idealización antes de viajar y cuando uno llega también como que no era como uno se esperaba. A veces es mejor en ciertas cosas, a veces es más difícil, ¿cierto? Todos los asuntos problemáticos que nosotros no lo hemos querido meter únicamente como en una categoría de trastorno, una categoría de problemas en salud mental, pero que definitivamente hay algo ahí que necesita una serie de ajustes, la soledad, el retorno, el estar lejos con la familia, me regreso, no me regreso, cómo será mi regreso, cuando regrese voy a encontrar trabajo, no voy a encontrar trabajo, ¿cierto? Y también las posibilidades que genera. Hay una entrevista que le hacemos a una estudiante, ella dice muy claramente, y es que finalmente yo, cuando viajo, me libero de un montón de cosas de mi familia, del contexto en el que vivía, que era muy encerrado, y yo encuentro mi verdad, y yo soy quien finalmente puedo ser en este otro lugar. Entonces también como esas posibilidades de reinventarse y explorarse que nos parece como súper interesantes. Realmente pues esta presentación es una invitación a que lo escuchen, a que también obviamente nos dejen sugerencias, comentarios, participen, ¿cierto? Lo hicimos pues también como con la idea de generar ese espacio de interacción. Se nos vienen un montón de ideas, que también ha sido bacano, pues, o sea, cuando lo hacemos se nos viene un montón de ideas con respecto a qué sigue, esto puede ser, Eliana pues es muy, sí, aquí, ella pues lástima que no puede estar, pero aquí estaría diciendo que hagamos una red de estudiantes, egresados, viajeros por el mundo para que trabajemos unidos, yo qué sé, porque finalmente pues es también un poco lo que nos mueve y es como
como esas ideas, como empezar a conectarse, ¿cierto? Que también me parece como muy interesante como la idea de entender a partir de otras experiencias lo que uno también está viviendo dentro de su mismo proceso. Mm, ya, yo creo que es básicamente eso. No sé, María, ¿qué tiempo queda? Porque yo quería ponerles un pedacito, un fragmentico de, Va súper de bien, te una entrevista. quedan todavía 6 minutos. Ah, bueno, entonces pedirá, yo lo pongo. Puedes poner el pedacito y la canción pide aquí Erika. Ah, lo de la canción ha sido muy interesante porque yo les digo, esto ha sido súper rudimentario, pues esto ha sido así como inventémonos y tal. Y Alejandro es el compañero de vida de Eliana y él es músico. Bueno, él es biólogo y es músico, creo que es más músico que biólogo. Y, y entonces le pedimos a Alejandro, él nos ha ayudado un montón, pues porque él también sabe el temas de edición, nos ha ayudado un poco, pues no, nos ha ayudado un montón con el tema de la edición, con todo. Pero además él compuso la canción como de del podcast, que la idea pues también obviamente la tenemos que grabar en mejor calidad y todo, pero también ha sido muy chévere porque se ha vinculado pues de una manera muy bacana y nos han preguntado también por la canción que es un poco también la experiencia de él, que él la expresa a partir de la música, pero es la experiencia finalmente de poder encontrar en la solidaridad, en el acompañamiento, en como el vamos para adelante, pues que esto es duro, pero no le hace, pues métale que si usted me ayuda, yo le ayudo, que también ha sido pues un poco como el tema de por qué viene esto adelante. Yo no sé, a ver, yo creo, no sé, a ver, voy a detener esto y si le doy acá, no sé si Share Tab with Audio, sí. Voy a ver un poquito, me confirman por favor si se escucha. Colombia, pero pensamos en que Latinoamérica, ¿Te en que escucha? nosotros somos Latinoamérica. Sí se escucha, ¿cierto? Sí. Bien, entonces este es un pedacito que les voy a poner de una entrevista que se le hizo a Jefferson Castaño. Yo creo que ustedes recuerdan a Jefferson, eh, turbeño, egresado de la facultad de la maestría, trabajó de la facultad de la maestría en salud pública, trabajó mucho tiempo en el centro de investigación. Él ahora también está en Australia estudiando, creo que está estudiando maestría también, pero bueno. ¿Cierto? Y que ojalá pudiéramos regresar con lo que aprendamos por acá a hacer algo por Latinoamérica en general, pues digamos que estamos como Ujú. soñando cosas. Claro. Muy teso porque yo en alguna época em, yo tuve la oportunidad de trabajar para la Secretaría de Juventud de Medellín y en esa época estábamos muy como con la iniciativa de, incluso había un lema que era Callejear Educa y, y nos sorprendía mucho pues que incluso en la ciudad los pelados pues y la gente joven no conocía, no salía, ¿cierto? El del barrio popular por la carencia de accesos y de recursos pues como para poder moverse y el que tenía mejor modo porque también por el tema de la seguridad y por un tema de presiones y de miedos pues el mundo se le hacía muy pequeño y En este momento te dejamos de escuchar. No sé si silenciaste. Te quedan 2 minutos. dale. Esteban, te dejamos de escuchar, pero todavía te quedan 2 minutos. Úsalos. Dale, dale. Pero sí se escucha lo que está diciendo, lo que se dice. No, el podcast se silenció en un momento. Ahí Oh, fue bueno. donde te avisé y bueno, te quedan a ti 2 minuticos para que converses. Van contando, te queda 1 y medio. Pero ya no se escucha lo que está diciendo Jefferson. No, Oh my God, qué triste. Estaba en la mejor. A ver si lo vuelvo a hacer. O sea, en una sola, sino como Ahí. en llenar mi vida de cosas, de muchas sí, experiencias ahí que me sí. permitan, ojalá, ser muy prudente a la hora de actuar en todo, ¿cierto? Eso suena extraño, pues porque
porque digamos que básicamente viajar a mí me ha permitido eso y es como que a los mismos problemas en los lugares en los que yo he podido estar veo que lo resuelven distinto, tienen maneras distintas de expresarse y bueno, cosas que a mí me sirven, me han servido mucho, por ejemplo, y hablando aquí de salud mental, eh, algo que me ha parecido muy particular y qué pena que me salga del asunto es, claro, yo trabajaba con adultos mayores, mujeres adultas mayores en Colombia, digamos, en un contexto particular, con asuntos de salud mental y sobre todo económicos que son problemáticos en la vejez. Y llego a Australia, a un estado y a una ciudad que digamos es la ciudad que tiene más centros de cuidado del adulto mayor de Australia, pero veo unos procesos de envejecimiento completamente distintos, en unas condiciones económicas absolutamente distintas, y digamos que lo comparo y digo, uy, esta gente, claro, para ellos la salud mental en el envejecimiento es un problema, pero eso es una gran categoría, ¿cierto? Pero la manera como lo resuelven y la particularidad del problema o de esas situaciones de salud mental que ellos tienen que resolver, esto no se parece a lo que yo tengo que vivir en Colombia. Y entonces empiezo a hacer una asociación con el contexto y, por ejemplo, tengo que decirlo, para mí ahora es mucho más claro el tema de los determinantes sociales de la salud, por ejemplo. No tengo... Listo. Esto era como, ese es un pedacito. Los invito a que lo escuchen, a que nos sigan. Tenemos pues como como más material y más contenido. Vamos a intentar, siendo muy juiciosos, publicar cada 15 días nuevos episodios. Y nada, muy chévere pues también como la idea es también como que sigan el trabajo que están haciendo las personas que están pues también viajando y todo, que ahí vienen cosas muy bacanas dentro del podcast, gente con unas experiencias increíbles de trabajo social, de trabajo comunitario, de atención en salud mental, bueno, está muy chévere. Entonces, también gracias a todos porque esta iniciativa surgió también pues aquí mismo dentro de la mesa y bueno, ha sido muy enriquecedora para mí y seguramente pues y esperamos que también para ustedes. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias a todos. Esteban, a ti muchas gracias. ¿No escuchaste los aplausos? No, Hubo ovaciones y todo, o sea, fue una cosa así como a ti te gusta. y yo no veo a nadie, pero bueno, ahí me lo estoy imaginando a todos. Un abrazo para todos. Sé que por ahí está Erika, Isa, Vilma, a Dorita también que facilitó todo y bueno, a los compañeros que seguro están por allá, un abrazo también. Bueno, se iba poniendo informal el encuentro. Estos somos la primera cohorte. Muchas gracias, Esteban, por tu participación. A cada una de las personas que participó y que nos trae sus experiencias y las comparte con nosotros, mil gracias. A cada uno de ustedes por escuchar y por participar de este encuentro. Vamos a darle lugar a las preguntas. Yo tengo aquí como unos ítems articuladores que creo que fueron asuntos comunes que se repitieron en las presentaciones de cada uno de los participantes, o por lo menos pues lo que a mí me hizo como mayor relevancia. Creo que nos queda claro que es necesario, cuando hablamos de salud mental, permitirnos aprender de las experiencias, de las personas con las que estamos trabajando, de las comunidades, de los territorios, de los estudiantes, de los docentes, porque sigue siendo un terreno ambiguo que nos aproximamos a conceptualizar. Y yo recuerdo cuando empezábamos a conceptualizar el concepto, valga la redundancia, de salud mental en la maestría. Y recuerdo algunas aproximaciones que hacíamos como estudiantes tratando de hacer caber todo lo que podía ser salud mental. Y hoy les escucho y me doy cuenta de lo mucho que se sigue ampliando el concepto y de todas las vertientes que puede seguir teniendo. Y creo que ahí, cuando nos disponemos a escuchar las experiencias de los territorios y de las personas con las que trabajamos, pues siempre va a haber lugar al crecimiento del concepto y por consecuencia de la práctica. Trabajar desde la salud mental y promover salud mental implica dar voz. Eso se me queda a mí después de escuchar a Eneida cuando en el último relato la maestra le dice qué bueno que nos escuchen esto. ¿Sí? Estamos aquí también para replicar voces porque seguimos hablando de salud mental como algo que no se necesita atender. Por fuera del ámbito académico, todavía es muy común escuchar que la salud mental es un invento, que no es necesario, y estar acá es hacernos
partícipes activos de la replicación de la voz de quien necesita ser escuchado. En ese sentido, entonces, lo articulo con lo que nos propone Marta. No solo en el observatorio estudiantil, nuestra labor se vuelve servir de escucha, pero además poner un puente entre el otro y nosotros, atravesado por la escucha activa, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra que se nos entrega? Coincidieron todos con una palabra en común, Laura, Marta, Eneida, Esteban, que era acompañamiento, ¿sí? Seguimos acompañando los procesos de salud mental y nos deja claro, Laura, en su exposición, que lo podemos acompañar desde una labor pública, efectivamente, desde la salud pública, y estamos acompañando procesos de reflexión que se traducen en acción. Y después de escuchar a Esteban, yo pienso cómo traemos las estrategias de salud mental a nosotros. Valoro mucho este encuentro, valoro mucho esta mesa porque es la oportunidad de reunirnos, de vernos a las caras, de conocernos, incluso algunos, de podernos reconocer en otros escenarios con otros, pero también es importante que nosotros empecemos a pensar, y qué bueno sería que como facultad pensáramos cómo estamos cuidando la salud mental de los saludistas en salud mental. Sí, que ahí se nos quede como esa pregunta sobre el tintero y a la vez que podamos expandirla a los profesionales de salud mental. Es esta entonces una invitación para unir esfuerzos, para tejer redes. Creo que esta mesa es una aproximación importante para ello, pero continuar en la decisión de efectivamente articularnos, porque yo encontraba muchos asuntos comunes en las presentaciones que ustedes nos hacían el día de hoy. Y nos invita a ese audio de Jefferson, el último que nos ponen en el podcast, a que nos pensemos maneras distintas de resolver los problemas, porque también sabemos que muchas veces estamos replicando acciones sin darle lugar a la evaluación de las mismas. ¿Qué estamos haciendo con esas acciones que estamos replicando? ¿Realmente son efectivas? ¿Realmente estamos permitiéndonos una mirada distinta? Bueno, creo que ustedes nos traen más invitaciones y más preguntas. No sé si hay personas del público que tienen preguntas para hacerle a nuestros panelistas. Adelante. Sí, es para el ministerio que, yo no sé, Laura, si tenga alguna propuesta por parte del ministerio en términos de qué se va a desarrollar, ¿cierto? En los próximos años, en materia de desarrollar algunas estrategias ya específicas para intervenir la problemática de salud mental asociada con la conducta suicida. ¿Qué desarrollos investigativos o qué propuestas más de trabajar con la comunidad hay específicas en este momento o a futuro? ¿Y qué esperan desde los departamentos que les podamos colaborar? Gracias, guapa. Bueno, les presento a Martín Barrera, referente de salud mental de Boyacá todavía, ¿cierto? Qué rico, Martín, que estás aquí con nosotros. Y bueno, la pregunta es bastante interesante y bastante retadora. Yo sé que es una pregunta que todos los territorios tienen y todas las personas del país tenemos, y es hacia dónde vamos, ¿cierto? Realmente tenemos muchas acciones que queremos adelantar, pero como sabemos hay muchas limitaciones también. Sabemos que estamos en este momento digamos, en una época de crisis, entendiendo la crisis como cambios, oportunidades. Sabemos que estamos en una apuesta de reforma estructural a la salud. Por supuesto, no estoy autorizada para ampliar en el tema, pero estamos seguros de que allí va a haber algunos elementos que nos van a potenciar acciones en materia también de mejora en materia de salud mental. Esa es nuestra, digamos, nuestra gran apuesta, trabajar desde allí. Ahora, en cuanto a lo de la investigación, hay una gran ventaja y eso pues es público. Tenemos un memorando de entendimiento con la Universidad de Antioquia, firmado por la señora ministra Carolina Corcho en su momento, y eso nos ha permitido también acercarnos a la universidad. Este ejercicio de acompañamiento que estamos haciendo con Antioquia, con Chocó, estamos muy de la mano justamente con la Facultad Nacional de Salud Pública, y por lo tanto eso es una gran noticia para una saludista que se formó aquí y que tenía como en su corazón esto, acercar el ministerio a la universidad
a la Facultad Nacional de Salud Pública, donde nació de alguna manera la apuesta por el ministerio, reconstruir ojalá esas relaciones que se dieron en algún momento de la historia entre el ministerio y la Universidad de Antioquia, específicamente la Facultad Nacional de Salud Pública, y creo que esa es una gran oportunidad a la cual le estamos apostando. Entonces, Martín, en relación a la investigación, estamos teniendo mayor acercamiento a la universidad, específicamente a la Universidad de Antioquia, a otros también con otros territorios, estamos acercándonos también a los territorios justamente para aprender de ello, y pues estamos también digamos, expectantes a las apuestas que se puedan hacer en relación a la reforma para a partir de allí, pues generar muchas más acciones. Eso sería lo que tendría para decir por ahora. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Quiere participar? Buenas tardes, hola. ¿Sí se escucha? ¿No? Hola, hola. Ya. Bueno, mi pregunta es para el observatorio. Marta, ¿es? Sí, qué pena. Yo soy estudiante de química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y me pareció muy interesante la propuesta del observatorio porque son temas que se hablan entre estudiantes, pero no se presta mucha atención desde la parte administrativa. Entonces, mi pregunta es si el observatorio no sé, si esta propuesta se ha socializado con otras facultades como para implementar también en bienestar de otras facultades, porque me parece demasiado importante. Mira, la verdad sí, lo hemos estado socializando. Incluso hay ya facultades que tienen observatorios. Por ejemplo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia también tienen observatorios. Quizás no tienen el centro, en este caso, que ha sido la salud mental, ¿sí? Porque desde lo que yo les traigo, no necesariamente es que el observatorio se centra en salud mental, sino que es mi visión, mi apuesta como profesional de la salud, en especial salud mental. Sin embargo, yo creo que ese tipo de ejercicios hay que seguir, hay que continuar compartiéndolos con otras instituciones, con otras facultades al interior de nuestra universidad, porque creo que es una buena apuesta, es una estrategia que ha generado un resultado que a mí me parece importante. Ahorita se me pasó decirles, de 70 estudiantes que se atendieron en riesgo de deserción el semestre pasado, 45 desistieron de la deserción, pero no porque no quisieran irse, no, sino porque pudieron tener muchas más herramientas y fortalecer un poco el asunto de afrontar la adversidad, lo que les permitió quedarse. Porque es probable, como siempre, como muchas veces nos pasa a todos, que la adversidad continuará presente y de otras maneras, pues se expresa de muchas maneras. Digamos que lo que a mí me parece enriquecedor de lo que pasa ahí en el observatorio es como a partir de las relaciones y de poder compartir la palabra y de poder compartir también redes de apoyo, porque ahí en ese espacio también se construyen redes de apoyo incluso entre los mismos estudiantes, cómo se logra que los sujetos sientan un poco más de fortaleza interior, capacidad para afrontar la adversidad y disminuir esos niveles de ansiedad que en ocasiones también se unen con ideas irracionales y con otros asuntos ya de manera más personal, más subjetiva. Entonces considero que es un espacio que valdría la pena pensarlo para otras facultades, para otras instituciones, desde la manera en que se está proponiendo. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Tenemos espacio para una última pregunta. Allá y aquí. Bueno, vamos a hacer la excepción por ser Vilma Vilma. Vamos a hacer esa excepción, Vilma, ya te doy la Gracias. palabra. Una pregunta para quien quiera responderlo. Yo tengo la percepción que acá en Colombia hace como más falta generar campañas en pro de la salud mental. ¿Creen que son suficientes o hacen falta más estrategias para llegar a la población, sea estudiantil, sea del común, para que entienda que la salud mental es seria? Es la pregunta que hago. Porque otra vez yo percibo que no hay, falta como más. Hay mucho estigma, hay mucho sesgo. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Quiere dar respuesta a esta pregunta?
¿cómo es tu nombre? Víctor, pues yo coincido con lo que estás planteando. También siento que la salud mental, aunque se ha hecho más visible en los últimos tiempos y más por la pandemia, realmente no es un tema prioritario ni para las instituciones educativas, ni para las políticas públicas, aunque no podemos desconocer que se vienen haciendo esfuerzos, pero yo sí creo que lo tenemos que volver una acción de la vida cotidiana. Y para que sea una acción de la vida cotidiana, pues no debemos dejarle la responsabilidad únicamente al Estado o a las grandes instituciones. Yo creo que cada uno, desde los lugares que habitamos y en los lugares en los que nos movemos, podemos ser voceros y portadores de esa salud mental pensada para la vida, porque también hemos escuchado la salud mental más del lado del trastorno de la enfermedad y en función de ella se han activado pues como las acciones, pero hay que ir dando como la vuelta y el giro para pensarnos una salud mental conectada con el cuidado, la vida y que haga parte de lo cotidiano, ser. Y la gente con la que yo converso, que es gente campesina, nos dicen, tenemos que ser como hormigas o como las abejas, que trabajan colectivamente para que pueda generarse el producto final. Entonces creo que nos falta mucho desde los sistemas educativos, ¿cierto? La universidad debe ser una institución cuidadora de la salud mental desde los múltiples lugares en los que se mueven los docentes, los estudiantes, los empleados administrativos. Y yo creo que ahí también nos falta pensarnos procesos formativos, porque lo decía Marta, tal vez hablamos de estos temas en los profesionales de la salud, algunas veces en las ciencias sociales, pero los otros profesionales no tienen un curso que se llame el cuidado de la salud mental cuando debería ser parte de ese proceso, porque yo estoy segura que todos hemos tenido sufrimientos psíquicos y mentales, pero también hemos contado con redes de apoyo. ¿Será que todos las tenemos? Entonces, coincido en que tenemos que seguir haciendo mucho en torno a ese tema. Él iba a decir también, ¿no? Dejar de ver la salud mental y a nosotros mismos como la cenicienta. Eso lleva a que actuemos como cenicientas. Entonces, si nosotros lo mostramos como algo muy importante, valioso, desde nosotros mismos, desde el liderazgo que tengamos, yo creo que eso irradia mucho. Y ya no hablaremos de que es poco lo que hacemos, sino que hace falta más, ¿cierto? Porque si pensamos desde lo poquito, pues poquito se hace, ¿sí? Entonces, esa yo creo que es una posición demasiado extendida y demasiado dañina, digámoslo, para el ejercicio de la salud mental, tanto en lo político como en lo operativo, porque no nos permite a nosotros creer en lo que hacemos, ¿sí? Eso es difícil, esos cambios se ven a largo tiempo, no podemos generar cambios de un día para otro, y si es posible hacerlo, se puede hacer. Yo sé que todos reconocemos eso, pero a veces el lenguaje pues nos lleva a nosotros a autodesmotivarnos por lo grande y por lo profundo de lo que trabajamos, pero sí se puede. Mil gracias. Bueno, Vilma, te vamos a dar la palabra. Vamos a estar 5 minuticos más acá y continuamos en el 323, que vamos a realizar un homenaje a nuestra compañera Claudia Gálvez, quien ya no nos está acompañando en este plano, y su hijo pues nos comparte como una pieza musical y la idea es que hagamos un compartir de la maestría, pues de egresados y quienes nos quieran acompañar. De aquí vamos al aula 323. Mi pregunta es para Eneida. Pero mi pregunta pues es muy simple, pero está motivada por las otras presentaciones. Yo quisiera saber las conclusiones a las que llegaste con tu investigación. ¿Por qué? Porque aunque a mí me conmovió profundamente lo que mostraste, me preocupa también profundamente porque mostraste un perfil de profesor o de maestro que es un héroe de su comunidad. Y entonces me pregunto si se necesita en el ámbito educativo y en el sector educativo, que fue una de las cosas que me motivó, porque Laura nos comparte como una de las estrategias del programa del ministerio la intersectorialidad.
y como yo he participado en tantas políticas de salud, en la construcción de tantas políticas de salud mental que finalmente no se han hecho, me preocupa cómo se va a integrar eso que tú nos estás mostrando tan maravilloso, las conclusiones que realmente tú sacaste y comparadas con lo que se espera y lo lejos que vemos la posibilidad de hacer la intersectorialidad en materia de salud mental. Qué pregunta más difícil. Yo creo que no, sí. De hecho, yo estoy en ese proceso todavía de ir recogiendo conclusiones y efectivamente yo les muestro aquí un perfil o un prototipo de docente rural que ha estado presente para sus estudiantes, que ha sacado fuerzas de donde no ha tenido, pero que la vida transcurre esto realmente, los relatos pues ellos se devuelven 20 años como atrás, pero cuando hablan del presente también se sienten que han sido olvidados, se sienten que no han sido escuchados y, por ejemplo, alguien de los relatos que les presenté, ellos decían en la actualidad, nosotros nos presentamos a los concursos públicos que tiene pues el Ministerio Público y fácil, cualquier otra persona de las zonas urbanas se ganan las plazas para los que ellos han trabajado tanto. Entonces, por ejemplo, los profesores han dicho, nosotros ya nos ganamos eso por lo que hicimos, por nuestro trabajo, pero no ha sido un reconocimiento que se haga visible. Entonces, claro, llegó el ingeniero o el matemático estudiado con sus posgrados, se presentó a la plaza donde ellos venían trabajando hace 20 años, se la ganaron y ellos tienen que pasar a otros colegios o pierden el trabajo. Entonces, yo creo que ahí también tenemos pues como un gran reto frente al tema de cómo dignificar la labor de estos docentes, porque yo sí insisto que han sido los cuidadores y salvadores de muchas vidas en la ruralidad y que hoy yo puedo decir estoy presente hablándoles aquí porque detrás de mí hubo docentes que me cuidaron. Y para agregar algo que decía Martín, y es que yo sí creo que, así como doña Betty decía que tenía un 99% de probabilidad de que el carro se volteara, y ella decide subirse a ese carro porque hay un 1% de probabilidad de que no pase, y ese 1% significaba mantener la esperanza viva en la vereda y en los niños. Entonces yo creo que ese 1% nos tiene que llevar a seguir trabajando, aun cuando a veces nos sintamos desesperanzados, sin ganas, sin esfuerzos, que creo que también es un derecho, pero que también es un deber del otro, levantarnos un poquito cuando sintamos que tenemos miedo, frustraciones, desesperanzas, porque yo sí creo que eso es un derecho también que tenemos como humanos, pero el deber del otro es ayudarnos a que no nos quedemos en la desesperanza, porque también creo que ha sido una estrategia del mismo conflicto armado y de la guerra, ¿cierto? Acabar con las esperanzas. Muchas gracias. Bueno, ya están llegando las personas invitadas a este espacio a las 3 de la tarde. Vamos entonces al 323, les esperamos allá. Mil gracias por su participación el día de hoy.